Crónica de una muerte anunciada. Pero bueno, no presento ningún conflicto de interés. Y vuelvo otra vez a mencionar cifras, señores. Las fracturas de cadera en pacientes mayores conllevan una alta morbimortalidad por sí sola, que esta se estima que está entre el 38 a un 60%. Entonces, si tenemos un paciente envejeciente con una tasa de morbimortalidad por sí sola y nosotros decidimos una mala elección del implante, vamos a tener estos resultados. Las fracturas en esos pacientes o las reintervenciones de conversión son catastróficas en esos pacientes. Estas son catalogadas como el second hit, que significa el segundo golpe. Pero este segundo golpe no solamente afecta al paciente, sino también al cirujano, ¿vale? Y a los costos hospitalarios. Entonces, ya entrando en materia, como mencioné anteriormente, la morbimortalidad oscila aproximadamente de un 8 a un 36% en el primer año posterior a la fractura. ¿Y a qué se debe esta? A múltiples complicaciones. Entre ellas tenemos lo que es un fracaso de la fractura debido a una necrosis avascular, infecciones, pseudoartrosis, consolidación viciosa o un desplazamiento de estos dispositivos, lo que va a conllevar que estos procedimientos quirúrgicos sean mucho más complejos realizarlo. Entonces, ya entrando en materia, las fracturas de fémur proximal son una de las fracturas más frecuentes realizadas en pacientes envejecientes, ocurren aproximadamente de 9 de cada 10 adultos mayores y hay una relación de 4 a 3 diferencia hombre-mujer. Y a mayor edad, mayor inestabilidad. Las fracturas intertrocantéricas tienen una característica específica, es que los pacientes están en mayor estado o más comorbilidades que una fractura basicervical. Entonces, ya sabemos que el gold estándar en pacientes con fracturas intertrocantéricas, desplazadas, pacientes jóvenes, va a ser el gold estándar la osteosíntesis, pero como hablamos anteriormente, tenemos que darle chance a la parte no convencional. Y si bien está escrito, como vimos anteriormente, que está avalado por diferentes artículos, donde nos recomiendan que la fijación interna en fracturas intertrocantéricas podemos usar tornillos, placas, DHS, etcétera, hay un grupo que reporta una alta tasa de complicación y una alta tasa de comorbilidad y una alta tasa de reconversión. Y esto principalmente se va a deber a 3 factores importantísimos, o 4. Entre ellos está un patrón inestable de esta fractura, una alta combinación, una mala reducción y una pobre calidad ósea. Esa va a ser responsable del 80% de las fallas y por ende tenemos una tasa de reconversión de un 2 a un 12%, que es bastante grande. Entonces tenemos un paciente con un dolor, una impotencia funcional y necesitamos lo que es un rescate de emergencia. En cuanto a las formas de rescatar esa cadera, hay diferentes. Están lo que son las osteotomías, las semiartroplastías o los reemplazos totales. Pero esta va a depender principalmente de varios factores. Primero, la edad del paciente, la condición del acetábulo, el aparato abductor, señores, que va a estar muy lesionado cuando le colocamos clavos a fracturas laterales, el nivel de actividad del paciente, la calidad ósea y las anomalías anatómicas que presenta nuestro paciente. En cuanto a las osteotomías de rescate, están bien descritas, donde se habla que en pacientes jóvenes se hacen osteotomías valguizantes. Y dice un viejo adagio, es mejor errar en valgo que errar en varo. ¿Qué significa? Que cuando coloquemos un implante y no tenemos un intensificador de imágenes y lo hacemos sin mesa de tracción, pongan esa cadera en valgo, es más tolerable, va a haber menos colapso, a que si dejamos una cadera en varo, vienen todas las complicaciones. Entonces, en pacientes jóvenes, las osteotomías de rescate sí están descritas, pero en pacientes envejecientes esto no pasa. Entonces, hablemos un poquito de lo que es esa conversión cuando tenemos fracturas intraarticulares o fracturas mediales a artroplastía. Va a ser un procedimiento mucho más fácil, porque ¿qué pasa? Mayormente lo que se coloca es un tornillo placa, donde va a haber una osteotomía del cuello, va a estar libre, el cárcar no va a estar deficiente y puedo usar un vástago no convencional, puedo usar un vástago primario, pues.
Pero ¿qué pasa? Cuando tengo fracturas laterales donde hay una colocación de un clavo, son técnicamente más demandantes. Principalmente ya que colocando ese clavo se lesionó ese trocánter. Y muchas veces retirando ese clavo también hay mucha más lesión. Es importante recordar que el aparato abductor de este paciente en fracturas laterales va a estar más comprometido. Así también va a haber un desplazamiento, alteraciones de la geometría del fémur, deficiencia del cárcar y muchas veces tenemos implantes rotos y obviamente mayor tiempo quirúrgico. Aquí tengo un caso clínico cortito, femenino, 69 años de edad, 6 meses postquirúrgico, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, varices, anemia, lo habitual en un paciente. Pero este paciente tiene algo muy importante, es esto. Una familia, pacientes que llegan mayormente con aprensión, son pacientes de polifarmacia, son pacientes que te llegan con un récord súper grande, tú eres el cuarto, quinto médico de interconsulta y quieren resultados. Estas pacientes llegan obviamente con acortamientos y en este caso afortunadamente fue un poquito más fácil porque tenía un tornillo placa donde estaban los tornillos flojos. Aquí se ve la pérdida ósea que tuvo y esta paciente nos fuimos de la forma no convencional. Pusimos una prótesis total de cadera y un vástago cementado, un vástago largo de revisión. Es importante resaltar que si hay residentes, las caderas con implantes, el deber ser es luxarlo. Así se ve el implante flojo, luxa su cadera con el implante, porque la tasa de fractura intraoperatoria aumenta exponencialmente. Cuando empezamos a manipular ese clavo, empezamos a quitar los tornillos, estamos debilitando ese hueso. Y si posterior hacemos maniobra de reducción, la tasa aumenta. Entonces, yo pregunto, ¿el problema son los implantes? Viendo todo esto, no, señores, el problema no son los implantes, el problema es la mala indicación que le damos a las fracturas. Y como mencioné anteriormente, esto es crónica de una muerte anunciada, porque si tengo una fractura inestable y le brindo a ese paciente una osteosíntesis con un tornillo placa, con una placa angular, no tengo quizás, como mencioné ahorita, el osteosíntesis. Pongo al residente a que me traccione porque no tengo mesa de tracción. Señores, esto va a fallar. ¿Ok? Lo mismo si tengo un clavo y lo dejo en varo, como mencioné anteriormente. Si vamos a errar, por favor, erremos en valgo. Entonces, ¿vale? Ya hablando sobre lo que son las en áreas del tiempo, hablando sobre un caso clínico de una paciente femenina de 49 años de edad, la cual se le hizo una prótesis, aquí una prótesis bipolar cementada, doble movilidad cementada. Y muchas veces lo que queremos es evitar llegar a Esto es otro caso, y también de nosotros, el que mencioné anteriormente, y las complicaciones, señora. Ya que tenemos fracturas muy inestables y la tasa de luxación en estos pacientes y de infección aumenta de forma exponencial. Hay trabajos que están avalados cuando hablamos de la bibliografía, este estudio de Parvizi, donde nos habla que las conversiones o los salvatajes de fracturas laterales van a ser procedimientos altamente más demandantes, por lo que hablé anteriormente. Tenemos que hacer osteotomías extendidas, mayor tiempo quirúrgico, mayor pérdida sanguínea, aunque no hubo una relación significativa en cuanto a las complicaciones postoperatorias. Este otro estudio es de la Valle, donde nos habla que a mayores complicaciones en pacientes con fijación intramedular vamos a tener más complicaciones intraoperatorias. Así que, ojo, ¿a quién le indicamos el clavo intramedular y cómo nos quedan esas proyecciones o cómo usamos ese intensificador de imágenes? Porque muchas veces solo vemos la proyección AP, donde se ve espectacular, pero muchas veces ese tornillo no está en los cuadrantes de Cleveland y por ende tienden a tener una alta falla. En cuanto a esto, nos reportaron que podemos tener fracturas periprotésicas, mayor inestabilidad, deficiencia de los abductores, lesiones nerviosas y vasculares, porque muchas veces cuando entramos a hacer un reemplazo tenemos lamentablemente que quitar ese trocánter menor y ese trocánter mayor que está volando, tenemos que quitarlo para poder hacer una buena reducción. ¿Ok? Entonces, ese es otro estudio donde nos habla que va a haber una mayor pérdida de sangre cuando convertimos una prótesis primaria a una prótesis de conversión, ¿vale?
Esto un caso también, que es a lo que no queremos llegar. Cuando tenemos pacientes que hacemos reintervenciones, llegan pacientes con infecciones y obviamente la tasa de luxación aumenta de forma exponencial. Lo que se usa hoy en día son los vástagos monobloc. Aquí en el país lamentablemente no lo tenemos, pero son vástagos modulares que nos ayudan bastante a lo que son las restituciones de los cárcaras, por decirlo así, cuando hay fracturas intertrocantéricas complejas. Otra de las opciones muy usadas son las doble movilidad, aunque mayormente en el mundo entero hay una demanda de un sobreuso y un mal uso, porque se la ponen a todo el mundo, pero la doble movilidad, señores, vino con especificaciones específicas, y entre ellas están las prótesis de conversión, pacientes con trastornos neuromusculares, desequilibrio del eje espinopélvico, hiperlaxitud, entre otras. Entonces, ya para llevar a casa, la osteosíntesis es el gold estándar en fracturas de cadera, pacientes jóvenes. Los patrones inestables son cada vez más frecuentes. El varo, por favor, evitémoslos. El cirujano es responsable el cirujano no es responsable de 3 puntos, que es la calidad ósea, la comodidad del paciente y el efecto que tenga, pero sí el cirujano es responsable de la elección del implante y de cómo lo coloca. Y la conversión en artroplastía es un mal necesario. Ahora sí, gracias.